Estamos con Jesús Ordóñez, que es secretario de Negociación Colectiva y Salud Laboral de MCA UGT, y estamos precisamente en el entorno de la celebración del 28 de abril, que es el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo se plantea este año? ¿Cuáles son los lemas y los motivos fundamentales? Bueno, este año el lema va sobre la exposición de las sustancias peligrosas en el trabajo. Como todos sabemos, pues cada vez más en el mundo laboral tenemos más incidencia en trabajar con más productos patógenos, que al final por lo que crean son enfermedades profesionales y que inciden mucho en lo que es la salud de los trabajadores. No solamente el tema de los accidentes, por el tema de la siniestralidad, sino además los elementos que inciden en la salud de los trabajadores, como son estas sustancias, ¿no? Entonces, pues en esa línea pues desde la Federación y conjuntamente con la Confederación, es verdad que el lema va sobre la sustancia, pero también hacemos mucha incidencia en cuanto a los recortes en temas de prevención que está haciendo este gobierno. Este gobierno desde su inicio dice que está muy preocupado con el tema de la siniestralidad, pero es tendente cada vez más a dotar de menos recursos todos los temas de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales y todos los organismos que hacen una labor de vigilancia y de control de la siniestralidad, intentando formar e informar y cada vez formar mucho más a los trabajadores y a todos los agentes que participamos en lo que es la prevención, y sin embargo demuestran muy poca sensibilidad en cuanto a lo que hace es dar cada vez menos recursos. En esa línea tenemos bastante, se han incrementado por parte de nuestro organismo la petición de jornada dirigida a los delegados de prevención y a los miembros de los comités de seguridad y salud, porque es verdad que están preocupados no solamente con las actuaciones que están teniendo las empresas en cuanto a llegar incluso a la persecución de los propios delegados de prevención, sino que además tenemos otro problema añadido. El gobierno, en su reforma, ha dejado que hasta las empresas de 25 trabajadores pueda organizar la prevención y la vigilancia el propio empresario. Y es verdad que tenemos también un tejido empresarial muy pequeño en cuanto a empresas que tienen menos de 6 trabajadores, donde no puede haber representantes y donde es muy difícil que el sindicato pueda llegar a hacer una vigilancia y un control de la situación en que se encuentran dichos trabajadores. Entre las sustancias precisamente peligrosas, que es el motivo del 28 de abril, que manejamos, destaca el problema del amianto, el tema del amianto, que sobre el que la Federación ha trabajado mucho, pero hay otras sustancias también peligrosas. Es cierto que hemos trabajado mucho sobre el tema del amianto porque el tiempo, después de muchísimos años de lucha para que se reconozca la enfermedad profesional por el tema del manejo del amianto, pues la verdad es que cuando ya había sentencia favorable y el reconocimiento de esa enfermedad, pues la verdad es que compañeros que estaban haciendo esas labores pues han fallecido. Es cierto que seguimos luchando por el tema del amianto, pero es algo que ya lo tenemos avanzado, pero hemos detectado que también tenemos muchísimos más elementos con los que se trabajan día a día en los centros de trabajo y se están manipulando, que tenemos muy poca información, pero es que además tienen muy poca protección, porque como sabemos en este país 56 trabajadores diariamente están contaminados, pero no se les reconocen las enfermedades profesionales. Este país es muy lento en cuanto a reconocer las enfermedades profesionales, por lo tanto ahí vamos a hacer una lucha también en cuanto a que se reconozcan también que esos agentes patógenos con los que se están trabajando en el mundo laboral se reconozcan también, ¿no? Entonces tenemos una serie de objetivos que queremos poner en marcha, como es el Plan Nacional. Dentro de lo que es el Plan Nacional de Vigilancia de la Salud, tenemos objetivos que es el Plan Nacional de Inspección de Edificios con Amianto, porque tenemos edificios que todavía en su construcción se utilizaron fibra de lo que es amianto, y que ahora hay empresas que son las que tienen que estar perfectamente preparadas para hacer el tema de ese amiantado, ¿no? Entonces es cierto que tenemos que formar también a esos trabajadores de los riesgos que tienen en esa manipulación en cuanto a derribos y en cuanto a manipulación de lo que se vaya a proceder a una remodelación o a una reedificación de algo,
de saber que ahí hay fibra de amianto y que tienen que tener un tratamiento específico para que los trabajadores no puedan poner en riesgo su salud. Como ya digo, tenemos también, queremos que se cree un registro de tumores, porque también tenemos problemas con ese registro no existe. Sí existe ya el registro de las empresas que trabajan con el amianto, pero sin embargo tenemos otro problema como es ese tema de lo que es un registro nacional de tumores, ¿no? Queremos poner en marcha un sistema de reparación y compensación, porque ya sabemos que aquí, para que se te reconozca que has sufrido un daño, pues el procedimiento es muy lento. El procedimiento es tan lento como que cuando se te reconoce algo puede pasar como con los problemas de los trabajadores que trabajaron en el amianto, que la mayoría han fallecido. Queremos que eso sea más ágil, ahí necesitamos también que participen todas las comunidades autónomas y además vamos a seguir trabajando con el tema de que va a haber ahora una modificación, una nueva apertura de lo que es el Tratado de Rotterdam en cuanto al tema de la manipulación y el tema del control de lo que es el amianto a través de los países, y nosotros nos negamos a que se abra ese mercado de que puedan circular por España todo lo que es el tema del amianto sin tener una información de realmente de qué se está tratando. Tanto para esta actividad que has explicado de los materiales peligrosos, como para toda la labor de salud laboral, en estas jornadas que efectivamente parece que se han intensificado en los últimos tiempos mucho, es fundamental, y el sindicato así lo reivindica, la figura del delegado de prevención, como decías antes. Sin embargo, el sindicato insiste en que esa figura clave está poco protegida. El delegado de prevención, que a su vez tiene que ser delegado de personal, porque así se reconoce, tiene una protección el delegado de personal, que si a la vez es delegado de prevención podríamos decir que tiene esa protección. Sin embargo, la realidad es que con la reforma laboral permite ser despedido incluso un delegado de personal. Por lo tanto, necesitamos de verdad de que exista un control, de poder saber que cuando se llega a un despido tiene que ser motivado por otros temas que no sea por aquel de haber estado ejerciendo lo que es su trabajo, que es una labor de participación en cuanto a la vigilancia y el control de la salud de los trabajadores. Nosotros ya hemos creado un grupo de trabajo aprovechando la estrategia española, que ha sido aprobada recientemente, el día 7 fue aprobada por el pleno por la comisión del pleno del instituto, y que ahora está pendiente de ser aprobada por el Consejo de Gobierno, y dentro de esa estrategia se crea un grupo de subinspectores, y nosotros ya hemos creado un grupo de trabajo para intentar, con catedráticos de Derecho y con la propia Inspección de Trabajo, poder darle muchas más garantías y seguridad a esos delegados para que no puedan ser perseguidos ni poner en riesgo lo que es su estabilidad laboral por un tema que creemos que es el que tienen que hacer, que es la vigilancia y el control de la salud. Nosotros proponemos que tiene que haber una garantía de permanencia en su puesto de cese escalonado, por fin de obra o servicio objeto del contrato. Tendría que ser el último y además motivado. Además necesitamos que tengan un crédito horario adicional a las horas que tienen como representantes legales de los trabajadores, porque como todos sabemos, con las horas que marca el estatuto es imposible que realmente se haga una labor de participación y control de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Además, necesitamos controlar que el despido fundado en transgresión de la buena fe contractual necesita un informe de la Comisión Mixta de Salud Laboral del Convenio Estatal del sector, para que nadie pueda poner en riesgo, como ya hemos dicho, lo que es la permanencia de un trabajador en su puesto de trabajo, el cual necesita para mantener su familia. Necesitamos defender los derechos de los trabajadores de la empresa subcontratista en el centro de trabajo sin representación social, que los delegados de prevención de la empresa principal puedan también hacer labores de vigilancia en empresas subcontratistas que tengan menos de 6 trabajadores, que la ley no le permite que puedan tener un delegado de personal y de prevención. Además, necesitamos controlar que el despido disciplinario sea previa audiencia del resto de delegados de prevención, porque ya sabemos que puede abrirse un expediente a un delegado con despido sin escuchar también a los otros miembros que sean miembros delegados también, ¿no? Y sobre todo el derecho de formación continua con carácter anual en acciones de perfeccionamiento y en prevención de riesgos laborales. He dicho, medidas
que vayan en la línea de proteger cada vez más a los delegados de prevención, porque entendemos que si se ha repuntado la siniestralidad es por dos objetivos. O sea, concretamente por dos objetivos. Primeramente, porque hay empresarios que no se creen lo de la prevención, la siguen considerando un coste y por lo tanto va a ser imposible que ahí se haga de verdad una vigilancia y un control de la seguridad. Y segundo, porque tenemos que los trabajadores siguen siendo perseguidos, los delegados, cuando están haciendo su trabajo. Si bien es cierto que en las grandes empresas, donde existen comités de seguridad y salud, todos sabemos que el efecto sindicato existe. Hay un mayor control de la seguridad allí donde está el sindicato bien instaurado. Por lo tanto, donde tenemos que trabajar y donde cada vez hay más es en la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, todas las labores que vamos a hacer de vigilancia y control van a ir precisamente hacia esas pequeñas empresas, incluido la estrategia. La estrategia a nivel sectorial, nosotros vamos a seguir apostando por las visitas, porque es la única manera, la única herramienta que tenemos de poder saber en todo momento en qué situación se encuentran los trabajadores en esas empresas. ¿Cómo valora el sindicato el papel que está jugando la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales en esta situación en la que dices que, bueno, llevamos 20 años de ley de prevención de riesgos laborales y estamos observando cómo efectivamente la siniestralidad laboral ha repuntado en esto, a pesar de la pérdida de empleo tremendo? El año pasado los índices habían subido y este año además vemos que las cifras absolutas también han subido de siniestros. Es cierto que en los 20 años que lleva la ley de prevención de riesgos laborales, si miramos hacia atrás, ha habido un avance, pero también es verdad que ha habido dos partes. Ha habido un avance en muchas materias, pero también es cierto que con la crisis, pues bueno, los datos se han vuelto a repuntar y de hecho tenemos datos tan escalofriantes ahora mismo como que ahora mismo diariamente pierde un trabajador la vida, más de 1.100 sufren accidentes graves, 1.300 incluso de accidentes sin baja y, como ya he dicho, más de 56 diariamente están afectados por enfermedades profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Pues la Fundación Laboral de Prevención tenía un objetivo, se crea con un objetivo de que patronatos, o sea, lo que son patronos y trabajadores, colaboren en cuanto a poner proyectos de formación tendentes a la formación y a la vigilancia y control de la salud y seguridad de los trabajadores. Sin embargo, con la modificación que hace la propia administración y la irrupción que hace dentro de las propias fundaciones, diciendo que se maneja dinero público y que por lo tanto tiene que estar ahí teniendo la mayoría de la fundación y que es la que va a decir lo que se hace y lo que no se hace, pues este gobierno nos ha demostrado que cree muy poco en el tema de la prevención. Por lo tanto, yo haría dos apartados, uno antes de y otro ahora, y es verdad que el papel de la Fundación está cada vez más negativo porque la propia administración del Estado está dentro y no deja que haya capacidad de que los patronos puedan de verdad organizar lo que es la prevención del trabajo en los sectores que ellos conocen. Por lo tanto, indudablemente, en los últimos tiempos el papel de las fundaciones es negativo, pero por esa circunstancia que estoy diciendo. Otro aspecto crítico, especialmente crítico, que habéis denunciado también, y ya hemos tocado en anteriores ocasiones, pero que es el de la ley de mutuas, que está suponiendo una nueva vuelta de tuerca en la privatización de determinado tipo de entidades que tienen un papel importante. Nosotros sabemos cada vez más que la ley de mutuas es negativa totalmente. Y es negativa totalmente porque elimina precisamente aquello que era lo que podías participar y tener control. Han eliminado totalmente la participación de los agentes sindicales, por lo tanto dice muy mucho de realmente para qué van a servir las mutuas. A nadie se le escapa que las mutuas primeramente eran mutuas patronales de accidentes de trabajo y ahora han pasado a ser mutuas colaboradoras de la seguridad social, sin ninguna participación ni control, ni siquiera de los agentes sindicales, pero que tampoco de otros estamentos del propio gobierno, partidos políticos o una comisión, sino que deja a su libre albedrío que maneje el dinero que son de todos los contribuyentes, parte de lo que son aportaciones de empresas y trabajadores, eliminando totalmente la presencia y dejando algo que para nosotros era vital, como era el tema de que los trabajadores pudieran hacer la elección de la mutua. Eso lo han eliminado también.
Entonces, por lo tanto, nosotros lo que vamos a pedir y seguimos pidiendo es que se derogue el tema de la ley de mutuas, porque es totalmente inservible. Inservible para lo que debe ser una mutua que tiene una labor social, que no es la de obtener beneficios, es sin ánimo de lucro, es la de garantizar la salud de los trabajadores y curar aquellos daños que causa precisamente los empresarios o la actividad que desempeñan en un trabajo. Y sin embargo se han convertido en meros, dejan de ser médicos y lo único que hacen es mirar que el asentismo, consideran asentismo todo, y donde un trabajador tenía que estar curado y necesitan un tiempo para sus lesiones, los mandan a trabajar sin estar curado de sus lesiones, sin reconocerle siquiera si tienen una enfermedad profesional o no, y en esa línea estamos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a seguir pidiendo es que se derogue lo que es la ley de mutuas. El marco general, ya para finalizar, de toda esta labor integral que deberían tener, que tienen las administraciones públicas en colaboración con los agentes sociales en materia de prevención de riesgos laborales, es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está a punto de ser aprobada en su nueva actualización. Hombre, la estrategia española, hemos estado 2 años sin estrategia española, y es verdad que recientemente, como ya he dicho, antes se aprobó por el Pleno y está pendiente de aprobarse por el Consejo de Ministros. Va a estar del 2015 a 2020. De entrada tiene para los 2 años, para el 2015 y 2016, 24 millones de euros, pero es insignificante. Cuando dice que esa aportación económica, que además sale de los presupuestos, de las aportaciones que hacen empresarios y trabajadores, al final dice muy mucho de lo que dice este gobierno en cuanto a la prevención. Con ese dinero, que parece que suena que es mucho, realmente llegado al conjunto de lo que es el territorio español, con las grandes empresas que hay demás, no te da para nada. Cuando además una parte, un 75% de ese presupuesto, va a ir a acciones sectoriales, pero hay un 25% que van a ir a temas territoriales. Y todos sabemos que al final, cuando empieza a difuminar lo que es un presupuesto, al final no puede hacer tampoco un proyecto de formación, y además con los índices de siniestralidad que seguimos teniendo todavía, porque a nadie se le escapa que cómo es posible que teniendo menor actividad, y ahí sí hablo de los sectores que representa MSA, porque todos sabemos lo que ha pasado con el sector de construcción, con el sector de metal y de industria, que más de 2,5 millones de trabajadores fueron expulsados del mercado de trabajo, y ahora hay un leve repunte en cuanto a la construcción. Sin embargo, los índices de siniestralidad se han disparado de forma abismal. Por lo tanto, entendemos que el gobierno sí podría hacer mucho más de lo que hace, pero sencillamente lo que no tiene es ganas de hacerlo.